¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús? A todos mis hermanos, a los seguidores, a los suscriptores en España, en Estados Unidos, en Perú, en México y en todas partes en donde llegue esta bendita palabra y les tengan un seguimiento, quiero decirles que los conozco, los que no conozco, he orado todos los días por todos ustedes y de igual manera por todos mis hermanos en Cristo Jesús que están en todo el mundo. Así que bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Cristo para continuar con la enseñanza número 15 de la epístola de los Hebreos, capítulo 9, versículo 15. Siempre le pido, bendito pueblo de Dios, que tenga la bendita Biblia en mano para cumplir con ese bendito mandamiento, que si alguien habla, hable conforme a las palabras que están escritas y de igual manera, si alguien escucha, escuche la verdad y escuche lo que está escrito. Así que continuemos, bendito hermano y bendita hermana, hablando de que el pacto antiguo fue una sombra, fue abolido y el sacrificio y la sangre de nuestro Señor Jesucristo pudo traer la perfección, pudo traer este bendito pacto de santidad. Dice en el versículo 15, así que por eso Jesús es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Así que es Cristo Jesús, por eso es mediador de un nuevo pacto. Y no nada más en este versículo, bendito hermano y bendita hermana, aparece la palabra mediador. La palabra mediador viene en muchísimos versículos bíblicos, en donde significa tres partes: Dios arriba, Cristo Jesús, el Hijo, con el Padre, en cuerpo humano, el medio que Dios utilizó, para reconciliar Dios mismo mediante el tabernáculo, mediante el cuerpo de Cristo Jesús y, claro, la persona de Cristo Jesús, reconciliar. Fue el medio que Dios utilizó para reconciliar consigo mismo al mundo. Es por eso que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, porque fue el mediador entre Dios y los hombres. Y claro que para que haya un mediador debe haber dos partes. Uno que estábamos en pecado, unos que estábamos ajenos, unos que estábamos muertos desde que entró el pecado. Dios, que con su amor siempre preparó el primer pacto para venirnos a reconciliar, y el medio, el primogénito de toda la creación, que vino a traernos un nuevo pacto. Recordando que al decir nuevo, queda por viejo o queda por antiguo, queda cancelado el primer pacto, que era de cultos terrenales y que era una preparación. Y este nuevo pacto, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, es muy importante tener nosotros el conocimiento de lo que es un pacto, porque muchos han transgredido el bendito pacto que vino a establecer Dios mediante Cristo Jesús con todos aquellos que aceptamos cuando se nos predicó el Evangelio y nosotros firmamos con fe y con nuestro corazón el pacto una vez que lo escuchamos y no lo guardan. El pacto es un contrato, es un escrito para poder entender entre dos partes que van a hacer algún negocio o que van a ponerse de acuerdo para hacer algo, y se establecen condiciones tanto para el uno como para el otro, y claro que hay un medio para poder firmar ese contrato, que es un notario, que generalmente aquí en México así se hace algún negocio o algo, ¿verdad? Y que cualquiera que no cumpla con lo establecido una vez que lo leyó, pues según el contrato, puede perder su parte o puede perder el negocio, etcétera. Según el contrato aquí,
el contrato, el pacto, lo mandó Dios por medio de Cristo Jesús para que lo escucháramos y lo leyéramos, que es el Evangelio, que es las condiciones que el Todopoderoso nos pone para haber sido rescatados de la muerte, de la ignorancia del mundo, y las condiciones que Él nos pide para poder entrar aquí, y las bendiciones también que Dios nos da. Porque recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que estas benditas riquezas no le hacemos ningún bien a Dios, sino es para poder rescatar lo que perdimos, que es la adoración y la comunión íntima con Dios, porque para allá vamos. Entonces, ese es el pacto. Y hoy no se habla del pacto, porque este pacto no se puede transgredir. Primeramente, Dios es fiel. Dios jamás las promesas divinas que nos vino a traer a cada uno de nosotros mediante Cristo Jesús en esta bendita ley que es el pacto, en este bendito evangelio que nos indicó cómo salir del mundo, qué es lo que teníamos que hacer, y posteriormente todos los consejos para seguir el camino. Dios jamás ha dejado de cumplir todas las benditas promesas que hay aquí para los que le aman y para los que guardan el pacto. Los que han sido siempre transgresores del pacto y no han cumplido con el pacto son los inicuos, los impíos, los burladores, los prevaricadores, los que han amado más el mundo. Así que, bendito hermano y bendita hermana, este es un contrato, es un pacto que hay que cuidarlo con temor y temblor, porque este pacto habla de que si yo como parte transgredo esta ley, entonces quedo separado, quedo muerto. Entonces, bueno, un nuevo pacto, y este nuevo pacto que nos trajo, como yo le decía ayer, no es para entrar a la tierra de Canaán, no es con figuras y cultos terrenales. Este nuevo pacto vino lo verdadero, vino lo espiritual, vino el evangelio, vino el amor a Dios, vino el amor al prójimo, vino la esperanza de la vida eterna. En este contrato, en este pacto que trajo nuestro Señor Jesucristo y que data de Mateo a Apocalipsis. Dice, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones. Ahora, para que interviniendo muerte, para la limpieza de las transgresiones, del pecado. Desde que entró el pecado por un hombre, recuerde que entró la muerte, y recuerde que el pecado, el primer pacto y los sacrificios de los machos cabríos no pudieron hacer perfecto, porque volvían a pecar, porque estaban en la carne, en el momento les limpiaba, pero volvían a transgredir la ley. Entonces, este pacto para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones, para la limpieza de las transgresiones que había bajo el primer pacto, que no los pudo hacer perfecto, así Cristo Jesús nos limpió. Y recuerde por qué la muerte. El pecado paga un salario y es la muerte. Y eso, desde que entró el pecado por Adán y Eva, a nosotros merecíamos la muerte, merecíamos una separación eterna, porque nosotros somos seres inmortales. Usted, el espíritu que tiene, esté vivo o esté dormido o muerto, ¿verdad? Su espíritu, o ya sea que se vaya al lago de fuego, o ya sea que se vaya a la vida eterna. Pero somos seres inmortales, ya sea en la vida eterna o ya sea en el lago de fuego. Ahora bien, nosotros estábamos sentenciados para ir abajo, para ir al infierno, para ir a lo profundo. Pero Dios dice que por la vida de un inocente que se ofrezca voluntariamente, el pecado de una persona que se arrepintiese por esa vida sería perdonado. O sea, vida por vida, para que me entienda, vida por vida. Ya estaba muerto, pero una persona o Cristo Jesús que se ofreció para dar su vida y pagar a donde nosotros teníamos que bajar, porque Cristo Jesús bajó al Sheol, bajó al infierno, donde nosotros teníamos que pagar. Él fue pagador. Si verdaderamente nos arrepentíamos, creíamos
y guardábamos este bendito pacto. De igual manera, para que pueda entender esta bendita enseñanza, también no puedo yo o usted, si ha sido ya escogido, ya no llamado, estamos hablando ya de un ministerio. Yo no puedo llevar vida a nadie si no estoy muerto. Como dijo Pablo, porque la muerte actúa en nosotros para que la vida se manifieste en ustedes. Esto quiere decir, si yo tomo mi cruz y estoy totalmente separado del pecado, separado del mundo, crucificado juntamente con Cristo Jesús, poniendo mi cuerpo en sacrificio vivo, entonces puedo ser un instrumento para que todo aquel que va llegando, claro, primeramente Cristo que los limpia con su sangre y con su sacrificio, de igual manera nos ha dejado el camino para que con nuestra muerte llevemos vida. Ese es el camino, ese es el ejemplo, esas son las huellas a seguir. Entonces, primero Cristo Jesús que derramó su sangre y derramó su vida, un nuevo pacto. Y el pacto, recuerde que es de perfección, que es de rectitud, que es practicar todo el mandamiento. Dice, para que interviniendo muerte, ya vimos lo que es muerte, para la remisión, para el perdón de los pecados, de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Cuál es la promesa de la herencia eterna? La vida, la resurrección, el espíritu resucitado y que claro que cuidemos con temor y temblor esta bendita herencia, este bendito premio inmerecido que recibimos, porque sí se habla de una herencia, sí se habla de una vida eterna, pero quiere decirlo, bendito hermano y bendita hermana, y ahorita lo vamos a ver, que para que vinieran estas promesas que estuvieron encerradas en el primer pacto, como el espíritu, como la palabra en mi corazón, como el poder caminar en el mar, ser una persona espiritual, como poder trabajar en los negocios del Padre, claro que son riquezas, es una herencia que Cristo Jesús nos trajo después de que murió. Ahorita vamos a ver eso, por qué tenía que morir, para que nos viniera todo lo que estuvo encerrado en el primer pacto, y claro, que ahora vamos por otra promesa, que es la vida eterna. Entonces dice, promesa de la herencia eterna, mas no así en el primer pacto. Esta bendita herencia eterna de la resurrección, de ser hijos de Dios por siempre y de ir a la ciudad celestial, de ir y estar con Dios y con Cristo en la eternidad. Dice en el versículo 16, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Es muy comprensible, ¿verdad? Porque bueno, voy a poner de ejemplo, terrenalmente, los padres que tienen preparada una herencia para sus hijos, si es que tienen hijos o uno, dos o tres los que tengan, y que los padres pues hicieron riquezas terrenales, propiedades, y que pues casi en todo el mundo se da lugar a que cuando el padre y la madre mueren, pues la herencia pasa a los hijos. Cuando hay un testamento, cuando el padre o la madre dejaron un testamento, los hijos no pueden echar mano de las riquezas que tienen los padres, que tiene la madre, hasta que se mueran, porque en el testamento se da lugar en un escrito con un notario, que únicamente faltando el padre o faltando la madre, pues entonces se puede ser acreedor de todas las riquezas que hayan destinado a cada uno de sus hijos en un escrito. De igual manera también, todas estas promesas que vinieron en el Antiguo Testamento por medio de los profetas, del perdón de los pecados, de la llegada del rey de Salem, recuerde, primeramente en un orden, primero Melquisedec vivo, ¿verdad?, que no murió, que fue el rey de Salem, y que no murió en un orden, y luego nuestro Señor Jesucristo, ya presentado no como Melquisedec, sino como Jesucristo, porque la palabra Jesús significa
Salvador y Cristo significa ungido, pues Él vino a morir para limpiar y quitar el imperio de Satanás y poder recibir esta bendita riqueza, esta bendita herencia que teníamos desde un principio en el Edén. Es el ser espiritual, es el tener a Dios y tener una vida con propósito, una esperanza viva. Alabado sea Dios. Entonces dice, es necesario que intervenga muerte del testador. Y mira, hermano y hermana, ponga atención a esto, porque la verdad hay muchos cristianos que han despreciado por no darse cuenta, por ser pecadores, por no tener entendimiento, han despreciado esta herencia y esta riqueza que no es comparable con ninguna herencia que pueda dejar ni el padre más millonario del mundo aquí en el planeta Tierra. Alguna ocasión, nuestro Señor Jesucristo iba y se le acercaba un joven diciendo, Señor, ve y dile a mi hermano que parta la herencia conmigo, porque mi padre murió y no me quiere dar la herencia. Y Jesús dijo, yo no soy juez y repartidor de herencias de aquí abajo. Como diciendo, esto viene en la Biblia, el que ha leído, como diciendo, eso es basura, eso no. La herencia que yo les traigo es riquezas espirituales, riquezas de las cuales hoy no se hablan más que de dinero y de cosas materiales en las iglesias, pero no hablan del poder de Dios, de la luz, de la sabiduría, del entendimiento. No hablan de esas cosas, no hablan de la vida eterna para echar mano de la vida eterna. Entonces, estas benditas riquezas, como ya lo vimos también en Hebreos 1, que Dios hizo el universo y todo lo que en ellos hay, tanto arriba como abajo, por su Hijo y para su Hijo, y que Cristo Jesús vino a invitarnos a ser coherederos de todo lo que el Padre le dejó en sus manos a Cristo Jesús. Coherederos para todo aquel que reciba el pacto y pueda cobrar la herencia por su muerte. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, vamos a suponer que haya dos padres que murieron y haya un testamento, pero para poder cobrar y para poder, hay algunas veces hay condiciones para poderlo hacer y para poder recibir la herencia. Bien, dice en el versículo 17, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Así que por eso le digo que en el Antiguo Testamento no podían echar mano con la muerte de los machos cabríos, con el primer pacto que eran cultos, no podían venir las promesas de Dios con nosotros, de la resurrección, de poder cumplir la bendita ley mediante la fe. No podía venir esto, tenía que haber muerte, tenía que haber un pagador, tenía que haber una ofrenda, tenía que haber un derramamiento de sangre para limpiar el pecado de todos los que fuéramos a creer y pudiéramos tener, le vuelvo a repetir, el Espíritu Santo que no puede habitar con el pecado, que se necesitaba una vida, una ofrenda, una vida limpia, no de machos cabríos ya ni de animales, sino del propio Hijo de Dios. Ahora dice que mientras viviera no se podía tener la herencia. Esto es muy importante. Quiero hacer una pausa aquí para poder explicar algo muy grande aquí. Mire, yo he escuchado, bendito pueblo de Dios, a muchos que dicen, por ejemplo, uno de muchos, ¿no?, que Pedro pecó cuando negó a Cristo Jesús antes de que cantara el gallo y lo negó 3 veces. Y que algunos otros también pecaron cuando venían en los primeros lugares, etc. Mire, yo le voy a decir algo, que mientras Cristo Jesús vivía, ni los 12 apóstoles ni todos los seguidores de Cristo, que fueron varios, tenían el Espíritu Santo. Por eso Dios y Cristo Jesús tuvieron paciencia. Una vez, de hecho, fíjese bien, cuando nuestro Señor Jesucristo fue aprendido, no nada más Pedro de cierta manera lo negó verbalmente, sino casi todo, más bien todos sus discípulos lo negaron
al echarse a correr y al huir, y al no ir con él cuando lo aprendieron, a huir, porque todos lo negaron, ¿va? Todos se apartaron, todos los que lo seguían se fueron, no nada más Pedro. Pedro fue el que lo siguió de lejos y lo negó verbalmente. Pero bueno, una vez, bendito hermano y bendita hermana, que Cristo Jesús, cuando se aparece y les da instrucciones para ir a Jerusalén y esperar la promesa, la herencia precisamente del Espíritu Santo, una vez que murió y resucitó, y les dijo que esperaran 40 días esa bendita promesa. Entonces, una vez que vino en el Pentecostés, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, una vez que vino en el Pentecostés el Espíritu Santo como lenguas de fuego a todos los que lo siguieron, a todos los que estaban en el aposento alto, entonces cambió totalmente la personalidad, porque estos estaban muertos de miedo, escondidos por los fariseos, por el primer pueblo que los buscaban también para asesinarlos. A todos los que habían seguido a Cristo Jesús estaban escondidos, estaban muertos de medio en el aposento, y una vez que recibieron el Espíritu Santo, vemos el cambio en Pedro y en los apóstoles, cómo salen a enfrentar al pueblo para que se arrepintieran, no tanto para juzgarlos, y empieza el primer discurso de Pedro y de los apóstoles, cuando pensaba el pueblo que estaban llenos de mosto, ¿verdad? Porque cada quien hablaba en la lengua que cada uno de ellos conocía, y entonces Pedro les decía: ustedes crucificaron al autor y consumador de la fe, ustedes arrepiéntanse y llegan frutos dignos. Y vemos un Pedro totalmente transformado, un Pedro que tuvo un espíritu de valentía, porque así lo dice la palabra de Dios, que sin Él somos débiles, que sin Él somos cobardes, pero que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y vemos entonces un ser humano, unos seres humanos totalmente diferentes a los seguidores que no habían recibido la herencia, y que era necesario que Jesús muriera para que pudiera venir esta herencia del bendito pacto de amar a Dios y amar al prójimo. Alabado sea Dios. Yo espero que vayamos entendiendo. Por eso es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, que Dios no les tomó en cuenta pues los errores que cometían tanto verbalmente como con sus acciones. No, sí, a los fariseos y todo eso que no quisieron creer en Cristo, a eso sí los hizo a un lado. Pero a los que creyeron y no pudieron alcanzar la perfección mientras estuvieron con Cristo, sino únicamente fueron enseñados con parábolas, únicamente fueron enseñados, y cuando vino el Espíritu Santo, todas estas cosas las pudieron comprender a lo espiritual, todo lo que les había enseñado Cristo lo pudieron entender espiritualmente y empezar el ministerio del pacto que trajo Dios, de amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, mientras Cristo Jesús vivía, no podíamos echar mano de la herencia que el Padre, el Creador de los cielos y de la tierra, había escrito en la bendita palabra para todos aquellos que se bautizaran y pasaran a ser hijos de Dios, arrepintiéndose y tomando su cruz para ser coherederos de estas benditas promesas. Pero tenía que venir muerte. Dice en el versículo 18, de donde ni aún el primer pacto fue instruido sin sangre. De igual manera, desde que entró el pecado al mundo, quiero decirle, porque yo antes pues pensé, cuando era católico, que únicamente los satánicos mataban gatos, mataban animales para ofrecerle a Satanás. Quiero decirle el por qué es muy importante que esto bíblicamente, los sacrificios que Dios pide no es porque le guste una muerte, no es porque le guste el derramamiento de sangre, no es un Dios que le gusten víctimas que se le estén ofreciendo, sino que como una sombra de lo que iba a venir desde que entró el pecado al mundo, el primer sacrificio lo hace Dios para vestir a Adán y a Eva. Bíblicamente en el libro de Génesis se da a entender a los que leen y a los que meditan
cuando estaban desnudos, que los vistió con pieles, obviamente una piel es de animal. Entonces Dios hace el primer sacrificio de un animal para poderlos vestir a Adán y a Eva, ya profetizando Dios como una plataforma, como una sombra de lo que iba a venir, que el pecado paga un salario y es la muerte, y que por una ofrenda voluntariamente que quisiera ser pagador y ofreciera su vida por nosotros, y una muerte, tuviéramos nosotros lo que perdimos gratuitamente y únicamente por arrepentirnos. Entonces, desde ahí usted ve el Antiguo Testamento, todos los libros del Antiguo Testamento, los 39 libros del Antiguo Testamento, como Abraham, Jacob, Isaac hacían sus altares, y antes de que viniera la época del sacerdocio de Leví, siempre se hacían sacrificios para Dios. Los que conocían a Dios, como Abraham, como Isaac, como Jacob, todos ellos hacían altares y ofrecían sacrificios al Dios vivo. Y una vez que Dios levantó al pueblo y lo sacó de Egipto, pues también les dio las ordenanzas de los sacrificios, como ya vimos, en el tabernáculo, y los sacrificios de los animales. Entonces, ni aún en el primer pacto fue instruido sin sangre. También el primer pacto fue con sangre. Ya vimos el porqué. Era una preparación, era una sombra, era para los pecados que hacía el primer pueblo. Sí los limpiaba, sí, pero recuerde que volvían a pecar, porque esa sangre no pudo traer el Espíritu Santo, no pudo traer el fuego para devorar la carne, sino era una preparación. Volvían a pecar, volvían nuevamente a ofrecer sacrificios. Dice, dice en el 19, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo. Entonces, estos fueron mandamientos de Dios, que una vez que a Moisés, habiendo anunciado todos los mandamientos de la ley al pueblo, una vez que los anunció Moisés a todo el pueblo, tomó la sangre de los sacrificios que se estaban ofreciéndole a Dios, de los becerros y de los machos cabríos, que fueron varios sacrificios, con agua, que representa el bautizo, porque todo esto tiene simbolismos. Bendito hermano, recuerde que cuando Cristo Jesús está en la cruz y lo traspasan con una lanza para no quebrarle los huesos y para ver si ya estaba muerto, y se cumplía la escritura que ningún hueso fue quebrado, salió agua y sangre, que precisamente Dios profetiza con todo eso el bautizo, que el bautizo es con agua por fe para limpieza de nuestros pecados, y el pacto es con sangre, es consagrar nuestras vidas a Dios. Ahora, con agua, con lana, escarlata, que la lana representa el Espíritu Santo, e hisopo. El hisopo eran unas hierbas amargas que, claro, que nosotros, como el primer pueblo, se le mandó que cuando hiciera anualmente la fiesta del Pentecostés, de la Pascua, de la Pascua cada año, tenían que comer hierbas amargas con hisopo, para recordar y nunca olvidarnos de dónde nos sacó Dios, para recordar la amargura del mundo, la amargura que teníamos antes de ser cristianos. Ese es el hisopo. Y sí, efectivamente, en el Nuevo Testamento nos dice Dios que no vayamos a ser tan incrédulos como el primer pueblo, que lo sacó Dios y se les olvidó rápidamente de dónde lo sacó. Así que hoy espiritualmente, vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana, el estar comiendo el pan con hisopo es recordar la amargura de la esclavitud que yo tuve antes de ser cristiano, y eso me ayuda mucho para guardar el depósito. Eso me ayuda mucho para no regresar atrás. Dice, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo. Roció el mismo libro porque también esta bendita palabra ya proféticamente vino para ponernos las Dios en el corazón por la sangre de Cristo Jesús.
O sea, esta bendita palabra inscrita en nuestros corazones, esta bendita palabra para que podamos nosotros tenerla, esta bendita herencia, fue con sangre. Y roció a todo el pueblo, como dice también en Primera de Pedro, ¿verdad? Que nosotros somos rociados con la sangre de Cristo Jesús. Todo el pueblo es rociado con la sangre de Cristo Jesús cada que cometemos un pecado de ignorancia, cada que tropezamos, seguimos siendo rociados. Recuerde que ya vimos que nuestro Señor Jesucristo sigue intercediendo por nosotros, por los que podemos tropezar, sobre todo por los discípulos que van teniendo un crecimiento, que van aprendiendo a caminar y que Cristo Jesús sigue ofreciendo su sangre para ser rociados y limpiarnos mientras estemos en este bendito camino y estemos en las manos del alfarero para seguir teniendo un crecimiento. Dice en el 20, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios nos ha mandado. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, en ese tiempo fue con Moisés que habló y dijo, esta es la sangre del pacto que Dios nos ha mandado. Recuerde que el pacto es un compromiso, es ser pueblo de Dios, es conocer los mandamientos y hacerlos y recibir también lo que está escrito como herencia. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, ya no Moisés, sino nuestro Señor Jesucristo, en este nuevo pacto, en la Santa Cena que hizo, que fue antes de ser aprendido, Él tomó el pan, lo bendijo y lo partió y dijo, comer, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Luego tomó la copa y tomó y bebió y dijo, beber y tomar, porque esta es la sangre del nuevo pacto que será derramada por ustedes. Tomar y beber. Y recuerde lo que dijo Cristo Jesús, el que no come de mi carne y bebe de mi sangre, no puede ser mi discípulo, no puede venir en pos de mí. Y claro, bendito hermano, que comer de su carne el día de hoy es tomar la cruz, es morir al mundo, ese es el pacto que nos trajo Cristo Jesús, y beber de su sangre es que Cristo Jesús dio su sangre para todo aquel que fuera a creer, dio su vida. De igual manera, los seguidores, el beber de su sangre es darle mi vida, mi alma, a Cristo, a las ovejas, a Dios. Ese es el pacto. Eso es el nuevo pacto, no como el primero. Dice, y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Moisés, así roció como una sombra de lo que iba a venir el tabernáculo y todos los vasos que también estaban ahí para limpiarlos. De igual manera también, nuestro Señor Jesucristo con su sangre roció a toda iglesia, que hoy es el tabernáculo, a todo cuerpo humano que se ha ofrecido como urna, como testimonio, que se ha ofrecido a Dios para que Dios nos ha limpiado con la sangre y los vasos del ministerio, porque todo lo que estaba en el templo de Dios, todo el oro que luego se llevó Nabucodonosor en el tiempo de la deportación, si usted lee el libro de Daniel, pues viene ahí todo lo que Nabucodonosor se llevó. Creo que sí viene en el libro de Daniel, todos los vasos de oro cubiertos, todo lo que servía en el templo de Dios para el pan y para entre proféticamente, espiritualmente, como una preparación en una mesa para comer, pues se necesitan todos esos utensilios, ya representando hoy que estos utensilios son hoy los que han alcanzado una estatura espiritual y vamos a ponernos a la mesa de Dios como oro, como plata, como vasos hechos por Dios para dar de comer a los que vienen y se acercan con hambre y sed de justicia para apacentar al rebaño. Todo con sombras y con profecías, con parábolas terrenales para acomodar lo espiritual, todo como una sombra para poder entender. Ahora, de igual manera, hoy los tabernáculos, las casas, los cuerpos humanos
que tenemos el Espíritu Santo, pues tuvimos que ser rociadas con la sangre de Cristo Jesús, y también para poder llegar a ser oro y para poder hacer plata y para poder estar en una congregación que hoy es el altar o es la casa de Dios que levantó Cristo Jesús, necesito ser de oro, necesito ser de plata y necesité haber recibido la sangre del pacto para este bendito ministerio. Dice aquí en el 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así que casi todo es purificado según la ley con sangre. Y ya le digo, le pongo ejemplos. Primeramente, nuestro Señor Jesucristo, una sangre propia, ofrecida voluntariamente, sin pecado, nos limpió, nos purificó de todo el pecado que trajo un hombre desde que entró el pecado al mundo. Y de igual manera, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, por favor ponga atención. Cuando Dios nos dice que el pacto del ministerio, el que alcance la estatura del varón perfecto, ya le he dicho yo, que el discipulado es para que por medio de la fe vaya quemando yo todo lo que era del diablo, lo que era del mundo, y con el conocimiento, mientras yo voy viniendo a la palabra y voy siendo acreedor y voy practicando y me voy alejando, llega un momento en que la ley ya no es para mí, llega un momento en que moría la carne, llega un momento en que me pude crucificar juntamente con Cristo. Y si el obispo o la persona no llegó a ese tamaño que es el pacto, no puede purificar una iglesia, sino va a permitir pecado. Porque aquel que no es de carne y que le ha dado la sangre a Dios por medio del poder del Espíritu Santo, puede purificar, claro, primeramente la sangre de Cristo. Pero recuerde, Jesús es el camino. Recuerde, lo que yo hice ahora háganlo ustedes, acomodando lo espiritual. Y una persona que verdaderamente hoy, un ministro que no tiene un diploma puesto con escuelas teológicas o puestos con el hombre o reconocidos por el hombre, sino que es un verdadero siervo de Dios, que Dios vio en su corazón, que se apartó y sacrificó todo, ¿qué cree? Esa persona tiene la palabra y tiene el poder de Dios, tiene el Espíritu Santo para purificar, para amonestar, redarguir, corregir, para hablar con autoridad, para cuidar al rebaño y hacerle cumplir y recordarle el pacto de santidad para que no se manchen con el mundo. Entonces casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así que por eso el primer pacto, bendito hermano y bendita hermana, como lo vamos entendiendo, fue una preparación con derramamiento de sangre, fue una sombra para que viniera lo verdadero, el Cordero que quitó el pecado del mundo. Dice en el versículo 23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Ahora, fue pues necesario desde que entró el pecado, así Dios es perfecto, así lo diseñó Dios, así dejó una plataforma para que pudiera venir el pacto verdadero, para que pudiera venir, a final de cuentas, el plan de Dios de la perfección que nos había robado Satanás. Era necesario que las figuras de las cosas celestiales, fíjese bien, las figuras de las cosas celestiales, ponga atención, el primer tabernáculo era una figura, no era lo verdadero. El sacerdocio era una figura, no era lo verdadero. El sumo sacerdote era una figura. Es, por ejemplo, yo aquí mando a hacerme una figura, una imagen, una estatua, una escultura, ¿verdad? Y la voy a poner a mi lado y no es lo verdadero está aquí.
la imagen está acá, es igual a mí, pero no era una imagen nada más. Esos son los ejemplos que nos pone Dios para entender el primer pacto, el amor de Dios, cómo usó figuras, cómo fue una sombra, cómo no fue lo verdadero, y por eso es porque dio por concluido ese pacto, porque llegó lo perfecto, es cuando Dios dijo, ya es hora, ya está la plataforma, ya están las profecías, ya está todo hecho para que llegue lo verdadero, para que llegue lo celestial, para que llegue lo de arriba. Entonces, lo primero fueron figuras de las cosas celestiales y fueron purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque claro que en el primer pacto los sacrificios, como vuelvo a repetir, no pudieron traer a Dios con nosotros. Ahora, este sacrificio es mejor que el primero porque vino lo celestial, vino lo de arriba. Dice en el versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo, asimismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y aquí está la figura celestial de abajo, que era donde entraba el sumo sacerdote, que era un modelo conforme se le mostró a Moisés que hiciera conforme al modelo del cielo, pero hecho por manos humanas, como una sombra. Bueno, pues Cristo Jesús no entró en ese santuario hecho por manos humanas, que era una figura, sino entró en el verdadero, en el que está allá arriba, en donde está su Padre, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, como sumo sacerdote, como intercedor, como abogado. Alabado sea Dios, gracias bendito Cristo, alabado sea Cristo Jesús. Dice en el 25, y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, y no para estar ofreciendo muchas veces sacrificios, como entraba el sumo sacerdote a estar ofreciendo sacrificios y sacrificios y sacrificios cada año por el pecado. ¿Por qué? Porque esa sangre no pudo traer a Dios, no pudo traer la perfección. Bastó con una muerte, como lo vamos a ver, bastó un solo sacrificio, que fue nuestro Señor Jesucristo, y desde ahí, desde que vino este pacto, ya Dios no pidió sacrificios más que espirituales que son de nosotros. Ahora, ese sacrificio, ¿por qué nada más fue uno y por qué ya no se repiten otros y otros? Porque los que tienen fe, este pacto vino de perfección. Este pacto fue para que la ley la cumpliéramos y no se enseñoreara con nosotros, porque la sangre de Cristo Jesús vino con mejores promesas, que es la presencia de Dios, que es lo espiritual, para poder nosotros enseñorearnos de esta ley y practicarla. Por eso bastó un solo sacrificio. Por eso en el Antiguo Testamento pues los limpiaba momentáneamente del pecado, se iban y volvían a pecar porque la carne era débil, y Dios soportó todo eso, lo soportó porque sabía que la carne era débil. Ahora dice, y no para ofrecer muchas veces Cristo Jesús, como entra el sumo sacerdote en un lugar santísimo cada año con sangre ajena. Y pues sí, porque la sangre ajena era de animales, no era con su propia sangre. Dice, de otra manera, dice en el versículo 26, le hubiera sido necesario padecer muchas veces a Cristo desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una sola vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Gloria a Dios. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me quitará del imperio de Satanás? ¿Quién me quitará de ser un ser de carne? Porque en mi mente está el cumplir la ley, pero en mi cuerpo veo otra ley que me lleva cautivo al pecado. Y así que yo, queriendo hacer la ley, hallo esta ley, que el mal está en mí. Alabado sea Cristo, que vino a romper las cadenas del pecado con su bendita sangre, que nos trajo el combustible, que nos trajo el fuego, que nos trajo a Dios con nosotros.
que nos trajo la resurrección, que nos trajo la muerte en el bautizo, la muerte de la carne por fe y la resurrección en el Espíritu, para que Satanás no tuviera poder sobre mí. Por fe, claro está, Satanás está bajo mis pies. Y así, los que tenemos fe declaramos victoria por esta bendita, por este bendito pacto que es el último y que es un pacto de perfección con la resurrección que nos trajo Cristo para ser perfectos. Entonces, dice aquí, y de la manera, dice en el 27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahora, aquí está también ya hablando de la perfección. Bendito hermano y bendita hermana. Esto es muy importante, fíjese bien, porque ahora sí, nos trae Cristo Jesús la salvación y ya no tenemos excusa con Dios de no poder guardar su ley. Así que viene Cristo, nos trae la salvación, nos trae el Espíritu Santo y nos da la oportunidad Dios de ser probados como extranjeros, como peregrinos, como advenedizos, empleando bien estas riquezas, amando a Dios y amando al prójimo, trabajando en su campo, porque vamos a ser juzgados cada uno de nosotros. Ya no tenemos oportunidad. El tiempo que tenemos y que Dios nos ha predestinado cada uno en este cuerpo humano es para aprovecharlo bien, porque así está establecido los hombres que mueran una sola vez y luego de esto el juicio allá arriba. Esto quiere decir no hay reencarnación. Nosotros, como dice Dios, aprovechen bien el tiempo, porque su vida es como hierba, su vida es como humo. No desperdicien el tiempo, aprovechenlo bien, porque el tiempo que yo les he dado a los hombres es para que lo aprovechen, es para que trabajen y que cada uno, cuando Dios le pare el corazón, de la forma que sea, así está establecido, que vamos a dormir y luego vamos a un juicio, todos vamos a ir a un juicio, y que Dios, cada uno, va a recibir lo que haya hecho en el cuerpo, lo que haya sembrado mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así como Cristo murió una sola vez, también ya no hay práctica de pecado. Aquí habla de la perfección, porque yo le digo algo, nosotros vamos a ser enjuiciados por Cristo Jesús, que va a ser el juez, con esta ley, a todos los que fuimos llamados y a todos los que recibimos este pacto, se nos va a juzgar, como los que han dado un seguimiento en Romanos. A nosotros se nos va a juzgar con esta ley después de que muramos. Ya no tenemos otra oportunidad. Dice, así también dice en el 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación por el pecado para salvar a los que esperan. Así también, fíjese bien, Cristo Jesús, así también murió una sola vez por los pecados, una sola vez. Ya no hubo que sacrificios y sacrificios y sacrificios, no. Nos trajo la santidad y fíjese bien lo que dice aquí, ponga atención. Y Cristo Jesús viene por segunda vez, pero no con relación para perdonar pecados, no con relación para derramar su sangre, no con relación para darnos la oportunidad de estar en las manos de Dios y hacer frutos dignos de arrepentimiento, sino esta segunda vez que viene, ya lo sabemos, viene para pedir cuentas a todos los que transgredieron su pacto, a todos los seres humanos creados por Dios que se burlaron e hicieron amistad con el mundo y con Satanás y no salieron de las tinieblas. Así está establecido. De hecho, en Apocalipsis dice, y lo describe Juan, que en sus ojos están como fuego y que de su boca sale una espada de doble filo. Ya está preparado la ira de Dios
y las 21 plagas apocalípticas que vienen cuando se quitan los sellos, cuando se tocan las trompetas y cuando se derrama el cáliz de la ira de Dios por medio de los 7 ángeles. Ya está preparado todo eso, bendito hermano y bendita hermana. Por eso dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Por eso dice aquí que viene y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar. Fíjese bien, la segunda vez que viene a destruir al impío, viene a destruir al prevaricador, pero viene a salvar y viene a cegar a los que esperan. Y yo quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que bíblicamente los que esperan no son los que confiesan de boca que son cristianos, no son los que van a una congregación y a escuchar la palabra, no. Los que esperan son los que están en la cruz, son los que están practicando el amor a Dios y siendo la luz, siendo la sal. Los que esperan son como la parábola del mayordomo, que está dando a tiempo a comer y fuera de tiempo a comer a sus consiervos. Los que esperan son los que están cuidando la herencia de la vid y no la han vendido. Los que esperan son los que con temor se levantan cada día mediante la presencia de Dios con gozo a dar sus vidas para todos aquellos que vienen con hambre, con sed, para guiarlos, para servirles. Bien, por eso viene Cristo Jesús. Empecemos el capítulo 10 de Hebreos. Dice, porque la ley, y habla otra vez del primer pacto, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Nuevamente, es la segunda vez o la tercera que Dios nos pone el ejemplo con un versículo más en este capítulo 10, que la ley, el primer pacto, era una sombra. Es la segunda vez. Yo le explicaba la vez pasada, ¿verdad? Usted va en la calle a las 2 de la tarde y está el sol fuerte y usted ve un árbol y ve una sombra ahí y usted ve la imagen del árbol, ¿verdad? Y usted quiere arrancar una naranja de la sombra, si es un árbol de naranja, o quiere podarlo, no puede, no está lo verdadero. El verdadero está en otro lado, está al lado. De igual manera, así nos pone Dios ejemplo, que el primer pacto era una sombra. Ahora, fíjese bien, era una sombra de los bienes venideros. Entonces ya le dije, bendito hermano, a mí me tiran de a loco muchas veces y desde que hablo de esto he tenido menos seguidores, pero a mí no me importa. Yo no quiero seguidores, yo quiero que sigan a Cristo, no a mí. O sea, yo estoy trabajando, a mí lo que yo estoy haciendo, tenga 1000 o 2000 personas que escuchen o tenga una, para mí es lo mismo, porque Dios a mí me va a pagar el trabajo por medio del Espíritu que estoy haciendo. El bien es para usted, pero muchos me tiran de a loco cuando hablo de árboles, de pastores, de báculo, del maná, que era una sombra, que era una imagen de lo que iba a venir. Una imagen. Entonces, la sombra de los cultos, del ropaje, del lugar santo, del lugar santísimo, del báculo, del maná, de la caja de acacia, eran sombras celestiales. Eran imágenes nada más para que Cristo Jesús, por medio de su sacrificio, por medio de su sangre, trajera lo verdadero. Ahora bien, fíjese bien, la sombra de los bienes venideros. Por eso el Antiguo Testamento se conoce como un libro profético. Dice, no la imagen misma, no, fíjese bien lo que dice, no la imagen misma, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. Entonces ahí vamos viendo, no pudieron traer a Dios, no pudieron traer
el Espíritu Santo. Entonces, por esos sacrificios que se hacían, que ya estudiamos, que es una sombra, que era una preparación, no podía haber traído la perfección ese sacrificio. Cada año. Fíjese bien, no podía esos sacrificios, o ponga atención, no podían hacer perfectos a los que se acercan. Otra vez, bendito hermano y bendita hermana, medite en esta bendita palabra a los que creen, porque muchos les digo, dicen, este cuate está loco, este otro legalista, otro más, otro extremista. Ok, no me espanta, estamos en los tiempos de apostasía. En los tiempos de apostasía, este pacto es de perfección, y la palabra perfección va acompañada con santidad, con consagración, con rectitud, con alcanzar la estatura del varón perfecto. La palabra perfección es tener la ley y que la ley me enseñoré yo de ella y la practique todos los días. Esa es la perfección, para que no se espante. Y yo siempre utilizo versículos bíblicos porque en Primera de Juan dice, ¿verdad?, que los mandamientos que Dios nos ha dado no son gravosos. Son gravosos para los que no tienen fe. Son gravosos para los que no saben que tenemos a Dios adentro. Y son gravosos para los que aman las tinieblas. Porque estos mandamientos nos traen gozo, nos traen alegría, es para lo que Dios, es una miel, es un caramelo para mi vida espiritual, es un deleite para mi vida espiritual a los que creemos y a los que echamos mano de estas riquezas inmerecidas que nos trajo Cristo Jesús para alcanzar la perfección que no tuvo el primer pueblo. El primer pueblo fue carnal, la perfección es llegar a tener la imagen de Dios, espiritual. La imagen de Satanás es como está viviendo el mundo. La imagen de Dios es como Cristo Jesús caminó. Ya vimos en Gálatas, los que han dado un seguimiento, el fruto de la carne y el fruto del Espíritu. No hay para más, bendito hermano y bendita hermana. Los que han alcanzado perfección, el fruto es amor, paz, mansedumbre, templanza, es dar la vida. Ahí está la perfección. Y para poder alcanzar esa perfección, pues claro que tuvo que haber muerte para ser acreedor a toda esta herencia por la cual eché mano por fe y me transformó a una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, el primer pacto pasó, he aquí todo es hecho nuevo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en el primer pacto no hubo perfección. Bendito hermano y bendita hermana. Claro, recuerde que algunos contados que Dios ungió fueron perfectos como David, pero era como una sombra de lo que iba a venir, mas no a todo el pueblo. Ahora, la unción es para todo el pueblo, es para todos. Todos somos llamados a ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, mas no en el primer pacto. Dice en el 2. De otra manera, cesarían de ofrecerse los primeros, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Ahora, en el primer pacto, pues si la muerte de los machos cabríos hubiera traído la perfección, pues hubiera cesado. No hubieran ido cada año con el sumo sacerdote a decir pequé. No, hubieran cesado. Pero, ¿por qué no cesaron? ¿Por qué se hacían sacrificios y sacrificios cada año? Porque no pudo traer la perfección. Entonces, era obvio que Dios permitiera que mientras no llegara Cristo Jesús, pues se practicara ese culto como una imagen de lo que iba a venir a quitar el pecado del mundo. Y fíjese bien, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado, pero pues ellos sabían perfectamente bien que no podían hacer la ley. Ellos sabían perfectamente bien que esta ley se enseñoreaba de ellos, como lo vimos en Romanos 7. Dice en el versículo 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Como ya le vengo diciendo, ¿verdad? Cada año que iban con el sumo sacerdote, pues
hacían memoria con su conciencia de los pecados, porque ellos tenían la ley, sabían que la transgredían, no podían practicar, no podían llegar a la perfección y iban a confesar en lo que se daba lugar a que llegara el Cordero para traernos la perfección. Dice en el versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados para hacernos perfectos. No pueden quitar, sí te limpia por el momento, pero no me pueden quitar la carne, no me pueden quitar el volver. En el momento me limpia la sangre, es una vida por otra vida, pero me voy, ya estoy perdonado y vuelvo nuevamente porque el imperio lo tuvo Satanás cuando entró la carne, y mientras yo fuera un ser carnal, pues obviamente Satanás tenía el imperio, porque Satanás todo lo que ofrece es a la carne, y por lógica, como dice en Primera de Corintios, que el hombre natural, por naturaleza, busca las cosas de abajo, por naturaleza. Dios lo sabe. Para eso vino el bautizo. Para eso vino la sangre de Cristo Jesús, para eso vino la muerte de la carne por fe, para eso Cristo Jesús dijo, tomen su cruz para crucificar mi carne y que Satanás ya no tuviera ventaja con el pecado en mi vida. Entonces, la primer sangre no pudo quitar el pecado porque no trajo el Espíritu Santo, porque no trajo a Dios, porque no trajo la cruz, porque no trajo el bautizo. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Dice en el 5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, Señor. Así que, por lo cual, cuando entró la fundación del mundo, cuando entró Satanás, cuando entró la carne, así dijo Cristo Jesús, Señor, sacrificio y ofrenda no quisiste, Señor. Tú lo ordenaste, Señor, sí. Tú lo ordenaste como una sombra, pero lo ordenaste por un tiempo, Señor, y quitaste lo primero. Ya no lo quisiste, Señor. Te hartaste de eso, Señor, y trajiste lo verdadero. Ofrenda y sacrificio no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Y aquí está cuando Dios, por medio de María, es engendrado, por medio del Espíritu Santo, es engendrado Cristo Jesús. Y le preparó cuerpo para que naciera como ser humano. Y le preparó cuerpo para venir a reconciliar, para venir a este bendito pacto y para venir a derramar su sangre, para venir a hacer el sacrificio y pudiera venir lo que era una sombra, pudiera venir la imagen, lo que fue una imagen, pudiera venir lo verdadero de allá arriba. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, yo espero que vaya entendiendo esta bendita palabra. Lo deseo con todo mi corazón. Se me ha ido la hora. Si Dios quiere, mañana continuaremos con la enseñanza número 16. Que la gracia y la paz se queden con cada uno de ustedes. Me despido con un abrazo y con el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.